Si todavía utilizas las opciones tradicionales de Google Sheets para crear listas desplegables, no te pierdas este video porque hoy te voy a mostrar un método mucho más eficiente. Esta alternativa te ayudará a trabajar de forma ordenada con tu información y a tener mayor control de tus listas desplegables. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear catálogos autoexpandibles para utilizarlos con listas desplegables. Con esta solución, los elementos de la lista se actualizan automáticamente conforme los agregas al catálogo y ya no necesitas tocar nada en el menú de validación de datos ni modificar los rangos de origen. Vamos a ver cómo funciona esta solución. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Aquí tengo yo ya una hoja lista. Es un registro que tiene nombres de personas y de este lado están todas las celdas en donde yo voy a colocar las listas desplegables. Vamos a comenzar creando una hoja nueva y a esta hoja le vamos a poner por nombre catálogos. Ahí está. Esta va a ser nuestra hoja en donde vamos a tener la información para vincular las listas desplegables del documento. De hecho, yo creo que es conveniente poner un encabezado en esta hoja para poder identificar la información que vamos a poner aquí. Ponemos este título, catálogos autoexpandibles. En esta hoja se registra la información para vincular las listas desplegables del documento. Y entonces sí podemos comenzar a crear nuestros listados. Vamos a ver cuáles son los campos que tenemos. Tenemos los campos carrera, estatus, escuela y documento. Vamos a comenzar con el campo carrera. Me voy a la hoja de catálogos. Aquí voy a dejar unas filas. Arriba voy a empezar en la fila 5 y voy a dejar libres estas filas, estas dos filas, porque cuando se crean las tablas se necesita una fila de más. Así que vamos a iniciar en la fila 5. Y aquí voy a empezar con el primer campo, que es carrera. Escribo el título del campo. De hecho, lo voy a sombrear. Lo voy a poner en gris y en negritas para diferenciarlo de los elementos. Ahora lo que voy a hacer es capturar todos los elementos que quiero que se desplieguen en esa lista, en mi registro. Voy a empezar a capturar esos elementos. Yo aquí voy a hacer una subcategoría. Voy a escribir primero licenciaturas. Y lo voy a dividir con esas líneas para que cuando la lista se despliegue sea más fácil identificar todos los elementos. Ya lo van a ver ustedes un poco más adelante. De hecho, si quisiera que fuera todavía más claro, yo podría separar aquí las letras para que quede más espaciado. Y entonces comienzo a escribir los elementos. Licenciatura en Administración, licenciatura en Derecho, licenciatura en Contaduría y licenciatura en Nutrición. Por ejemplo, esos podrían ser mis primeros elementos de licenciaturas. Y ahora puedo escribir ingenierías. Ingenierías y le doy su separador. Y ya que estoy aquí, separo también todas las letras para que se vea más claro. Y comienzo a escribir los elementos que corresponden a esa subcategoría. En este caso, ingeniería en sistemas, ingeniería industrial, ingeniería mecánica y hasta ahí.
Luego me sigo con las carreras técnicas. Le hago su división. Así, y comienzo a escribir los elementos. En este caso sería técnico en electricidad y técnico en mantenimiento. Listo. Y voy a crear una última subdivisión que se llame especialidades. Ahí está. Y voy a escribir los elementos que le correspondan, en este caso, especialidad en Derecho Fiscal y especialidad en Mercadotecnia. Listo. Ahí tengo ya mi primer listado correspondiente a carreras. Ahora lo mismo vamos a hacer con los otros campos. El campo que sigue es estatus y aquí yo voy a escribirlo dejando una columna de separación. Esto es importante porque cuando creamos la tabla, si tenemos una columna de separación, eso evita que las tablas queden juntas, queden pegadas, y de esa manera es más fácil identificarlas. Y voy a escribir los elementos que correspondan a ese campo. En este caso sería cursando, en proceso de titulación y no concluido. Muy bien, ese es el segundo listado. Ahora vamos a ver cuál es el tercero. El tercero es escuela. Voy entonces a los catálogos y escribo el encabezado escuela y voy a escribir todos los elementos que correspondan a este campo. Ahí están todos los elementos del campo escuela. Y por último, voy a escribir los elementos de este último campo, que es documento. Aquí dejo la columna de separación y aquí voy a escribir documento y escribo los elementos que corresponden a ese campo. En este caso, certificado, título, constancia y diploma. Ya con esto tengo capturada la información de mis 4 campos. Vamos a reducir estas columnas para que queden más cerca. Ahora lo que vamos a hacer es convertir estas listas en tablas. Y para eso seleccionamos desde el encabezado hasta el último elemento. Damos clic derecho y seleccionamos la opción Convertir en tabla. Y así es como se crea nuestra primera tabla. Aquí vamos a cambiarle el nombre a la tabla y le vamos a poner tabla-carreras. Listo, así se va a llamar esa tabla. Y el nombre del campo de esta tabla se llama carrera. Vamos a hacer lo mismo con la segunda tabla. Seleccionamos el encabezado y todos los elementos, damos clic derecho y seleccionamos la opción Convertir en tabla. Y aquí ya se convirtió en tabla
Vamos a cambiarle el nombre. Se va a llamar tabla-status. Listo, ya tenemos nuestra segunda tabla. Lo mismo vamos a hacer con este tercer listado. Seleccionamos encabezado y elementos. Y aquí les voy a dar otra forma para convertir los listados en tablas. En lugar de clic derecho y convertir en tabla, lo que vamos a hacer es presionar en el teclado Control, Alt y la letra T. Y con eso se convierte en tabla. Y vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle tabla-escuelas. Y vamos a convertir el último listado también en tabla. Lo seleccionamos con todo y encabezado. Presionamos Control Alt T o le damos clic derecho y seleccionamos convertir en tabla, como ustedes quieran. Y aquí ya tenemos la tabla. Voy a hacer más ancha la columna para que se alcance a ver el nombre de la tabla para podérselo cambiar. Y le vamos a poner tabla-documentos. Listo. Aquí ya tenemos nuestras 4 tablas con nombre. Y como pueden ver, aquí están las columnas que nosotros intencionalmente dejamos precisamente para conseguir esta separación entre una tabla y otra. Y aquí las filas que dejamos son las que nos están dando este espacio, ¿sí? Bueno, si ustedes gustan, aquí pueden quitar la opción ver líneas de cuadrícula, la quitan para que se vean mejor sus catálogos. Ya que tenemos estos listados convertidos en tablas, ahora sí vamos a nuestro registro para vincular estas tablas con las listas desplegables. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar con el primer campo, que es carrera, y voy a seleccionar las celdas en donde quiero que haya listas desplegables. La selecciono, le doy clic derecho y elijo la opción que dice menú desplegable. Eso me va a abrir esta ventana que se llama reglas de validación de datos, y aquí donde dice criterios yo voy a escoger menú desplegable de un rango y después voy a seleccionar este símbolo que dice seleccionar rango de datos, y eso me va a abrir esta ventana. En esta ventana yo doy clic dentro de este cuadro y estando ahí me voy a ir a mi hoja catálogos y voy a seleccionar los elementos que yo quiero que aparezcan en estas listas desplegables. Voy a catálogos y selecciono todos estos elementos, de aquí hasta aquí en este caso. Aquí vemos que nos aparece ya una referencia. Dice que el rango es de la celda A6 a la celda A20 de la hoja catálogos. Pero observen qué es lo que va a pasar cuando yo le dé clic en aceptar. La referencia cambia y deja de ser una referencia fija para convertirse en una referencia dinámica hacia la tabla, que se llama tabla carreras, y hacia el campo carrera, como está aquí en esta nomenclatura. Lo que aparece al principio, esta parte, es el nombre de la tabla que nosotros previamente le dimos, y lo que aparece entre corchetes se refiere a la columna, en este caso carrera. Y como pueden ver, en esta parte ya aparecen todos los elementos que nosotros previamente definimos en esos catálogos. Ahora, si yo quisiera, yo podría darle a estos elementos que son las subcategorías un color.
para poderlos identificar todavía mejor cuando la lista desplegable se muestre. Yo voy a darle colores aquí, por ejemplo, en amarillo. A ingenierías le puedo dar un azul. A técnicas le puedo dar un color verde. Y a especialidades le puedo dar un color morado o rosa como este. Ok. Ahora ya lo único que hago es darle listo. Voy a cerrar de momento esta ventana y me regreso a mi registro para comprobar que los catálogos ya quedaron vinculados a las listas desplegables. Entonces despliego la lista y como ustedes pueden ver aquí, ya aparecen todos los elementos que nosotros previamente dimos de alta en el catálogo. Aquí aparecen ya divididos por licenciaturas, ingenierías, carreras técnicas y especialidades. Y aparece también el color que nosotros le asignamos a estos 4 elementos. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente campo, el campo Status. Selecciono las celdas donde yo quiero que aparezcan las listas desplegables, doy clic derecho, selecciono la opción Menú desplegable, esta. Me voy a criterios, selecciono menú desplegable de un rango, doy clic en seleccionar rango de datos, me posiciono adentro de este cuadro y me voy a los catálogos para seleccionar el rango que corresponde a status. Aquí está, entonces yo voy a seleccionar estos 3 elementos. Veo que aparece la referencia, en este momento es una referencia fija, pero cuando yo le doy a aceptar, me muestra la referencia dinámica hacia la tabla status y hacia la columna status. Y aquí muestra los 3 elementos que corresponden. Le doy listo, vuelvo a mi registro y verifico que los elementos ya están disponibles en las listas desplegables. En esta, en todas las que yo seleccioné. Aquí están. Ahora vamos a hacer lo mismo con escuela. Selecciono celdas, menú desplegable de un rango, seleccionar rango de datos, me posiciono dentro del cuadro, me voy a catálogos y selecciono el rango que corresponde a escuelas, que son estas 4. Doy clic en aceptar y verifico que en esta ventana ya aparece la referencia a la tabla y aparecen los 4 elementos que forman parte de esa lista. Listo. Regreso al registro y compruebo que aquí aparecen ya los elementos correspondientes a escuela. Ahora vamos con el último campo, que es el campo documento, pero aquí vamos a hacerlo de otra manera para que ustedes vean que hay 2 formas de hacerlo. Primero vamos a cerciorarnos cuál es el nombre de la tabla que corresponde a este campo. Vamos a catálogos y vemos que el nombre de la tabla es tabla-documentos y el nombre del campo es documento. Sí, es el nombre del encabezado que tiene esta tabla. Volvemos a nuestro registro y ya con esa información seleccionamos las celdas donde queremos que aparezca una lista desplegable. Clic derecho, menú desplegable, hasta aquí es lo mismo. También seleccionamos menú desplegable de un rango, pero ahora en esta parte donde antes nos íbamos a seleccionar el rango a la hoja catálogos, aquí simplemente vamos a escribir igual a
y después vamos a escribir el nombre de la tabla, que es tabla-documentos, abrimos corchetes y escribimos el nombre del campo, que es documento, y cerramos corchetes. Le damos Enter y vemos que eso también nos trae los elementos de ese campo. Le damos clic en Listo y ya tenemos nuestro cuarto campo con lista desplegable. Voy a cerrar de momento estas reglas de validación para ver aquí cómo quedó: certificado, título, constancia, diploma, para todas las celdas. Ahí está. Ya están todos los catálogos vinculados a las listas desplegables. Si yo quisiera comenzar a capturar aquí información, aquí ya podría hacerlo simplemente seleccionando, por ejemplo, suponiendo que esta persona de nombre Calderón Prado Joaquín tiene una licenciatura en Derecho, pues ya nada más voy seleccionando opciones, suponiendo que el estatus de su escolaridad es en proceso de titulación, aquí lo selecciono, y que estudie en la Universidad Autónoma de Querétaro, y de documento tiene una constancia. Ok. La siguiente persona quizás pudiera ser ingeniero en sistemas, podría ser que está cursando apenas y que estudia en el Instituto Tecnológico de Querétaro y que tiene una constancia también. El tercer caso, vamos a suponer que esta persona es licenciado en contaduría o estudia licenciatura en contaduría, y vamos a suponer que esta persona ya se tituló, pero como pueden ver aquí no tenemos una opción que diga titulado o concluido, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir directo a nuestra hoja de catálogos y agregar la opción. Vamos a catálogos y en estatus voy a agregar concluido. Aquí está. Y cuando yo agrego en la parte de abajo de una tabla un elemento nuevo, ese elemento pasa a formar parte de esa tabla. Y si yo me regreso al registro y vuelvo a buscar aquí la opción, ya está disponible. Así de rápido la tengo ya disponible. No tengo que entrar a ventana de validación de datos ni nada. Simplemente doy de alta el elemento en la hoja catálogos y aquí ya lo tengo. Lo puedo seleccionar y seguir con la captura. Vamos a suponer que estudia o estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y como ya concluyó, pues tiene un título. Vamos a seguir con este ejemplo. Esta persona, vamos a suponer que tiene una ingeniería civil, pero no está. En nuestro listado de ingenierías no está. Entonces, es lo mismo, vamos a catálogos y en la parte de ingenierías aquí lo vamos a meter. Simplemente yo doy clic sobre uno de estos elementos, después doy clic derecho y ocupo esta opción que dice insertar una fila de la tabla en la parte superior. Y eso abre un hueco aquí. Entonces, ya que yo tengo ahí el espacio, ya puedo yo escribir la carrera Ingeniería Civil. Vuelvo a mi registro y veo que ya aparece la opción en las ingenierías. La selecciono y sigo capturando. Ingeniero civil, quizás concluido, vamos a ponerlo también concluido. Despliego el listado de escuelas y me doy cuenta que esta persona estudió en la Universidad de Puebla, pero yo no tengo la opción
en mi listado, entonces simplemente me voy a catálogos, me voy al final de la tabla de escuelas y escribo el dato que falta, Universidad de Puebla. Y este nuevo elemento ya pasa a formar parte de la tabla. De manera que si yo lo busco ahora aquí, ya lo tengo disponible. Aquí está. Y finalmente, vamos a suponer que esta persona presenta como documento una cédula profesional, pero tampoco está en el catálogo. Entonces, hago lo mismo. Me voy a la hoja catálogos y escribo cédula profesional. Regreso a mi registro y ya tengo disponible la opción para seleccionarla. Aquí la idea es que tus catálogos tengan la información completa o lo más completa que se pueda, para que cuando tú despliegues los elementos de la lista ya estén todos disponibles. Yo sé que hay casos en que no se puede, pero en la medida de lo posible es preferible tener todas las opciones disponibles para que tú ya nada más las selecciones y no tengas que estar dando de alta elementos nuevos muy seguido. Aquí podemos hacer este último ejemplo rápido. Seleccionamos Ingeniería Mecánica, seleccionamos no concluido, seleccionamos Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y al final vemos las opciones y vemos que no hay una que diga, por ejemplo, sin documento. Sí, porque en este caso la persona no concluyó, entonces no tiene un documento que presentar. Lo que hacemos, vamos a catálogos y escribimos sin documento en la tabla que le corresponde y volvemos para seleccionar la opción que ya aparece disponible en la lista desplegable. Ahora, si tú necesitas ingresar nuevos campos en este registro, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a suponer que tú necesitas registrar en qué departamento de la empresa trabajan estas personas. Entonces vamos a escribir aquí el campo departamento y vamos a crear su catálogo en la misma hoja. Aquí te recomiendo que no hagas los catálogos uno abajo de otro. Es decir, aquí no generes ya ningún catálogo ni en esta parte de aquí, ni en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque es probable que estos catálogos sigan creciendo, sigan teniendo elementos nuevos y puede llegar un momento en que si tú metes un catálogo aquí abajo, pues ya no vas a tener espacio y se van a estorbar unos con otros. Entonces, lo ideal es ponerlos así, en línea, como los llevamos aquí, cada uno que tenga su propia columna. Entonces vamos a poner aquí el campo departamento y vamos a ingresar los nombres de las áreas de la empresa. Vamos a suponer que son estas. Vamos a suponer que son finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, producción, etc. Convertimos este listado en tabla. Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner tabla departamentos. Así. Voy a ampliar la columna para que se vea el nombre de la tabla. Aquí está. Dejamos, como vieron, también su columna de separación. Y volvemos ahora a nuestro registro para asignar las listas desplegables en estas celdas,
la seleccionamos y hacemos el mismo procedimiento. Regreso al registro y valido que aquí ya me aparecen las opciones. Y aquí están. Aquí ya podría yo asignar a qué departamento corresponde cada una de estas personas. ¿Sí? Muy bien. Y ya nada más para finalizar. Si tú quisieras capturar más información en estas filas que ahorita están vacías, ya no tienes que volver a hacer todo lo que hicimos. Simplemente lo que puedes hacer es seleccionar las listas desplegables que ya están configuradas, le pones copiar y las pegas en todas las celdas donde quieras que esas listas estén disponibles. Aquí le pongo pegar y le pongo suprimir o borrar. De esa manera se vacían y ya quedan listas para iniciar nuevas capturas. Y como puedes ver, todas conservan la configuración y los datos que se definieron previamente. Aquí está cada una con sus elementos. Como puedes ver, esta alternativa es muy práctica. Por un lado, concentra toda la información de tus listas en una sola hoja, haciendo que la actualización de elementos sea más sencilla. Y por otro, el uso de catálogos autoexpandibles asegura que las listas desplegables siempre contengan todas las opciones definidas en esos catálogos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Espero que este contenido te haya sido útil y si es así, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Para finalizar, dime qué otras herramientas te gustaría implementar en tus archivos de Google Sheets, porque tus comentarios podrían convertirse en futuros contenidos del canal. Muchas gracias por acompañarme. Soy Emilio Mejía y esto es Integra, soluciones en hojas de cálculo. Nos vemos en el próximo video.